Son tres amigos unidos por la afición. Muy buenas amigos de Golazo 305. Bienvenidos a este nuevo formato de series Golazo 305. Que esta serie se va a llamar Viajando a los Mundiales. ¿Qué vamos a tener por aquí, Raymond? Bueno, muchachos, aprovechando nuestra generación de nacimiento, aquí somos todos de la jóvenes. misma época. Vamos a empezar por el Mundial de México 86, un mundial icónico que mucha gente recuerda y ya les explicaremos por qué. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener las curiosidades de ese mundial de 1986. Vamos a tener el top 3 de los partidos de ese mundial de 1986. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Datos generales, estrellas, figuras que se destacaron en ese mundial y bueno, la idea es que... Y goles. Claro, la idea es que vean este programa y se empapen de lo que fue el mundial del 86. Vamos a hacer una serie atacando revisiones de varios mundiales, aprovechando que esto es una cuestión que sucede cada 4 años. El mundial es un evento que todo el mundo le gusta, que todo el mundo lo ve y bueno, nosotros que nos encanta el fútbol y que traemos aquí información para ustedes, nos gusta que se empapen de esto. Y vamos a tener también cuál fue el himno del mundial y todo esto. El himno del mundial, esa no me la sabía. Vamos a buscar. Claro, porque yo no sé si las canciones oficiales empezaron tan atrás. Eso lo podemos buscar. Y la mascota, La esa mascota curiosidad. sí. Bueno, La mascota sí. Una realidad que ya empezamos a hablar Claro. una realidad que ese mundial de 1986 fue como un primer paso para muchas cosas que tenemos hoy en día, por lo menos el tema del balón sintético. Fue el primer balón sintético en 1986. Primer dato. Primer dato. Otro dato que se puede dar como curiosidad, ese mundial inicialmente se le había asignado a Colombia. Creo que fue en el año 78 que la FIFA le asigna a Colombia la sede del Mundial 86. Pero por temas económicos y creo que también un tema político, creo que en esa época, si la memoria no me falla y mis datos culturales y de cultura general están correctos, esa era la época más oscura de la sociedad colombiana con el tema del narcotráfico, los carteles de droga y todo esto. Creo que eso tuvo que haber influido para que el gobierno colombiano haya rechazado la invitación de la FIFA. Sobre todo, ellos alegan más cuestiones económicas, que era muy difícil construir estadios, le pedían estadios de 40, 60, 80 mil personas para poder hacer el Mundial, y al final levantaron la mano a algunos otros países, donde terminó quedando México como el favorito, también por la cercanía de que habían recién organizado el Mundial del 70. No se había dado nunca en la historia que un país había albergado una Copa del Mundo 2 veces. México fue el primer país en hacerlo. Correcto. No, y otra cosa que tuvo este Mundial de México fue el primer mundial que se repite 2 veces en la historia, que repetía como sede. Exactamente. En los mundiales. Otro dato curioso fue que fue el primer mundial donde se estrena la mascota del mundial como Fue tal. en este. ¿Y sabes cuál fue la mascota? Ya me acordé. Era un chile. Un chile. Un chilecito. Pique se llamaba. Pique. Sí, pique. Se llamaba. Bueno, obviamente que cada mascota trata de representar la cultura de los países, y el chile en México, obviamente. Con un sombrerito de charro, si no me equivoco. Y unos bigoticos. Exactamente. Mira, fueron 24 participantes, se jugaron 52 partidos. En aquella época todavía se jugaba el Mundial de 24, imagínate, ya por ahí vienen mundiales hasta de 48 equipos. 132 goles se marcaron, 2.54 goles por partido. En el ranking de los mundiales está en puesto 18 el promedio de goles por partido. Fueron 11 ciudades que hicieron como sede y debutaron las selecciones de Irak y Canadá. Primera vez que jugaban un mundial esos 2 países. De hecho, de África fueron 2 países, ¿no? Los participantes completos los podemos buscar. Mira, una anécdota farandulero de este mundial. Tú sabes que dicen que la famosa ola que a muchos no les gusta se globalizó o se viralizó fue en este mundial. Obviamente no es que fue que se creó la idea ahí, pero donde ya tuvo más exposición y después se volvió como algo que se vive en los mundiales, porque para mí la ola es más de selecciones nacionales que más que de club. Se popularizó fue en este Mundial de México 86. Mira, Rafa, por aquí te tengo los participantes completos. Irak y South Korea de la Confederación Asiática. Argelia y Marruecos de África. Por la CONCACAF fueron Canadá y México como país anfitrión. De la CONMEBOL, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Y por Europa, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Hungría, Italia, Irlanda del Norte, Polonia, Portugal, Escocia, la Unión Soviética, España y Alemania del Oeste. Y ya que estás nombrando los 24 participantes de ese mundial, el top 5, o sea, los favoritos para ese mundial estaba Francia, que venía a ser campeón europeo. Correcto. Estaba Italia, que venía a ser campeón mundial del 82. Estaba Brasil, por supuesto, Siempre, potente. siempre. Argentina con su gran estrella Diego Armando Maradona. Y el último era Alemania, por supuesto. Que no venía bien Para- Argentina. Argentina se venía criticado. Muy criticado De el hecho, profesor era Bilardo. La Argentina de Bilardo. Yo me acuerdo, bueno, se escucha mucho hasta ahora por las redes sociales muchas anécdotas. Las anécdotas de Bilardo son espectaculares. Se puede hacer un programa de Bilardo y todo. Y entonces dicen que supuestamente le decía a los muchachos que se llevaran en la maleta un traje por si ganaban el mundial y una sábana blanca por si perdían y se tenían que ir a vivir a Arabia. Sí. Iban todos en El puerta. profesor Bilardo tenía unas anécdotas espectaculares. Sí. Pero bueno, para seguir en este capítulo de México 86, para mí lo que marca este mundial es el personaje que tengo aquí. Exactamente. Diego Armando Maradona. La figura. Se va a recordar históricamente porque individualmente nunca se vio algo igual en la historia de los mundiales. Correcto. Ya que nombras a Diego Armando Maradona, es importantísimo destacar que, por supuesto, ese fue su mundial, pero cuando realiza el mundial de 1986, era muy reciente, 4 años atrás, las guerras de las Malvinas. Correcto. Y bueno, creo que Diego Armando Maradona se tomó para él la venganza contra los ingleses y bueno, parte de lo que vamos a conversar ahorita son los partidos emblemáticos Sí. de ese mundial. Eso ya venía corriendo desde el Mundial del 82, el Ujú. tema del conflicto de las Malvinas. De hecho, hubo una gran revuelta en Argentina por el hecho de que la selección estaba viendo jugar un mundial y habían muerto Correcto. muchachos en la guerra y todo el tema. Desde el año 82, que fue efectivamente cuando se dio el conflicto, ya venía rodando ese tema. Pero se llegó a un punto de efervescencia futbolísticamente hablando por el hecho de que tuvieron que enfrentarse a Argentina e Inglaterra en ese mundial. ¿Se acuerdan quién fue el goleador del Mundial 86? No. Dime si fue europeo o Europeo. Alemán. No. Francés. Inglés. Inglés. No. el Tú tienes el dato. Gary Lineker. Lineker. Marcó 6 goles, Gary Lineker. Bueno, imagínate. Pero bueno, imagínate, ese fue el goleador. Imagínate el mundial que tuvo Maradona. Maradona marcó 5 goles y dio 5 asistencias. 5 asistencias. Y fue una estrella y fue lo mejor y No, ganó pues, la individualmente. Bueno, y hablando de los partidos icónicos, ¿qué partidos tienen ustedes? como Bueno, los yo más tengo, icónicos? yo tengo primero que los partidos tengo figuras. Ah, bueno, vamos Ok. a las Imagínate figuras. la lista de figuras que se presentaron en ese mundial. Ah, ok, los jugadores estrellas en ese momento. Mira, Maradona, Platini. Platini venía de ganar 3 balones de oro seguidos jugando Correcto. para la Juventus. Zico, Francesco, ¿se acuerdan de Enzo? Enzo. Butragueño, El- Lothar Matthaus, Hugo Sánchez y Sócrates. O sea, entre otros. los- ¿Y otro ese que Hugo había. Sánchez ya era Pichichi del Madrid? En el año 86, No, creo que fue después. Hugo Sánchez, Probablemente sí. la quinta, el buitre. Oye, me agarraste ahí fuera de base con el tema de las fechas. No me extraña que Hugo Sánchez ya haya estado en el Madrid. Vamos a buscarlo. Pero bueno, sí, por supuesto, Platini venía siendo la punta de lanza de Francia y por eso pasaba a ser uno de los favoritos ya habiendo ganando la Eurocopa, pues. Y háblame de la Brasil de 1986 que comandaba Zico. Bueno, Zico era la figura de Brasil en ese momento y se esperaba mucho más de esa Brasil porque jugaba espectacular. Yo creo que también ahí se dio mucho a conocer el juego bonito. Yo sé que muchos también fueron antes, pero esta Brasil daba miedo. Sí, ese Brasil ya venía con una base bastante sólida del Mundial del 82, en donde la estrella, sin duda alguna, Sí. había sido Zico. Ujú. Creo que Brasil pierde con Italia en ese Mundial. Sí. Paolo Rossi, creo que marcó 3 goles contra En el Brasil 82. En el 82. Sí, exacto. Entonces, claro, llega esa generación en donde viene Zico dando la cara por la selección. Se integran jugadores como Careca, me acuerdo que estaba Lemao, estaba Branco, que después hizo un mundialazo después en el 94, en el 90 y en el 94 sobre todo. Pero ya un Branco bastante más joven. Y ese Brasil termina cayendo en uno de los partidos que vamos a mencionar más adelante en cuartos de final con Francia, lo que fue uno de los mejores partidos del Mundial. Sí. Entonces, era uno de los favoritos, como mencionó Rafa, pero era un Brasil que ya venía con algunas estrellas en sus últimos años. El caso de Sócrates, el caso de Zico, eran jugadores que ya venían saliendo de la Exacto. selección. Pero bueno, eran figuras muy importantes. Y
Y del otro lado, ya estamos hablando del partido de Francia-Brasil. Bueno, No. podemos meternos en el tema de los partidos. Ya, de una vez. Francia-Brasil fue uno de los mejores. Eso fue en cuartos. En cuartos de de final. final. Sí, señor. ¿Cómo quedó ese partido, Raymond? Empataron 1-1. Empezó ganando Brasil. Creo que marcó Careca, si no me equivoco. Ese fue un golazo, ¿no? Un golazo, una triangulación que hicieron allí en el medio campo. Es más, yo creo que ese partido Zico no salió ni siquiera titular. Dice que siquiera salió de titular. Y marcó Brasil primero, empató Francia. Y en el segundo tiempo Brasil tuvo un penalti a favor para poderlo ganar en tiempo regular. Y Zico falló el penalti. Imagínate. Lo paró el portero. Fueron a tiempo extra y al final terminaron llegando a penalti. Y ganó Francia por penales 4-3. 4-3. Platini tuvo el cuarto penalti para Francia para poner prácticamente ya a Brasil contra las cuerdas y lo falló. La gente recuerda mucho el penalti de Roberto Baggio en el 94, pero este de Platini también lo mandó Sí. por encima del arco. De hecho, esa misma Francia elimina en octavos de finales a la Italia campeona. Correcto. Eh, Correcto. Con gol de Platini, Correcto. por supuesto. Bueno, y pero es que Platini lo mencionábamos, venía como la gran figura del Mundial. 3 balones de oro seguidos. en el Ojo, minuto 15. También en esa época creo que todavía no se le daba el balón de oro a jugadores latinoamericanos, a pesar de que Correcto. jugaran en Europa. Es correcto. Sí, Entonces, señor. jugadores como Maradona. Nunca ganó un balón de oro por eso mismo, porque Correcto. nunca pudo ser candidato. Correcto. Ni Pelé, ni nadie de eso. Sí, señor. Y pasamos entonces para el otro juego que sería. La final del Mundial nosotros la tenemos aquí, no como el partido más importante del Mundial, pero como uno de los más importantes. Ok, después Fue un hablamos del juegazo. más importante. Correcto, que quedó 3-2 a favor de Argentina. Correcto. Empezamos. Con gol de José Luis Brown y gol de Jorge Valdano Y Burruchaga el último. y Burruchaga. Correcto. Empezó ganando Argentina 2-0. Y empata a Alemania 2-2. casi al final del segundo tiempo, 2 goles de córner, creo, si no me equivoco. Sí, 2 cabezazos, 2 con balones dos goles. parados. ¿no? Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge, Y Rudi Boller. claro. Karl-Heinz Rummenigge y Ruud Ese Boll. equipo de Alemania tenía un equipazo. Que después terminaron, bueno, más adelante en el próximo capítulo de nuestra serie hablaremos de Italia 90, pero esa final se jugó 2 mundiales consecutivos. En el Sí. Estadio Azteca, no me acuerdo cuánto era la capacidad, pero fueron casi 90.000 personas. Era la primera vez que se jugaba una final del mundo 2 veces en el mismo estadio, en el 70 y en el 86. Exacto. Exacto. Bueno, y de ahí pasamos al partido. A lo que fue el mejor partido del mundial. Que ese sí. Para mí ese es el más icónico, ¿no? que O sea, ahí la vamos a verdad, hablar del Top one. el top one por lo que sucedió El y contexto por la histórico. historia. Por Exacto. todo lo que pasó en ese partido, porque Además. hay dos cosas que marcaron todos los mundiales, o sea, de aquí a los mundiales que vengan, y hay dos cosas que sucedieron que eso no se olvida más nunca. Y las dos están con Diego Armando Maradona, que obviamente la mano de Dios, que es Te la vamos a- que es ábreme la inolvidable, y sobre todo el mejor gol de todos los mundiales. El gol del siglo. El gol del siglo, que se llevó 6, 7 ingleses más el arquero. Eso fue espectacular. Desde el medio de la cancha hace un giro entre él, se saca 3 y va gambeteando y desparramando rivales y después con la última saca el arquero. Espectacular. No me acuerdo bien De quién verdad es el que eso- compañero que le da el primer pase en el círculo central del medio campo, que siempre echa broma en las entrevistas, que le dice que el pase de gol lo dio él. Pero Maradona se dribló a 6 ingleses del mitad del campo hasta Es el verdad. otro arco y metió el gol solo. Pero Sí, que importa la asistencia. Y que también en la parte argentina, ahí era. La narración fue muy épica, ¿no? Además. de ahí nació el barrilete cósmico. Barrilete. ¿De qué planeta viniste, barrilete Y bueno, por supuesto que todo esto, Hugo Morales era el narrador en esa época. todas estas cosas que están nombrando la mano de Dios y el gol del siglo, tienen esa fuerza por todo el contexto de lo de la guerra de las Malvinas, Correcto. que fue contra Inglaterra. Sin embargo, o sea, dentro del Mundial no fue el partido decisivo, porque el decisivo fue contra Alemania, que juega No, la final y porque era gana final, la Copa. claro. Pero el haber eliminado a Inglaterra y todo lo que había pasado con Inglaterra, creo que eso es lo que lleva a que Diego Armando Maradona haya hecho lo que hizo en ese partido. Y que pasara la historia, se consagrara con ese partido y con, Sí, con lo que hizo. lo A nivel, de inmortalizó. a nivel de emociones fue el partido que más llamó la atención en ese mundial. Y definitivamente lo que lo hace especial y lo que lo hizo diferente fue el tema del contexto histórico y lo que ya Totalmente. habíamos conversado de la guerra de las Malvinas. Es que en esa época el fútbol movía muchas fibras más que que las mueve ahorita en otro contexto. ¿A qué me refiero? Que siempre estuvo involucrado en esa época el tema político. Le pasó a Pelé, que Brasil la estaba pasando mal y sale Pelé como figura. O sea, siempre salen esas figuras en los momentos malos que vivían esos países. Siempre sale como un héroe, que es algo que se sale de todo el contexto futbolero. Y bueno, claro, el fútbol y la vida ha evolucionado. Por eso yo creo que Pelé va a ser inolvidable, un Maradona va a ser inolvidable, porque adicional de que eran unos cracks, estaba ese contexto histórico que vivían los países que los hace que sean
eternos a esos jugadores. Que de hecho, yo creo que por lo que hizo Maradona y por el contexto político con lo que estás diciendo, creo que Maradona queda marcado como un luchador social y creo que eso lo marca como persona y irse más inclinarse más hacia el lado izquierdoso, social y... Pero eso ya es más cuando ya está ya retirado como futbolístico. Pero no piensas tú que por lo que lo llamaron... Pero no por el lado izquierdoso. El izquierdoso para mí ya entra ya después. Yo creo Ya, que retirado. a Maradona tras ese mundial le terminan pegando la etiqueta del héroe del pueblo. Es Más que correcto. por un tema de qué bando político se inclinó él después, creo que le quedó la etiqueta de héroe del pueblo por el contexto social que tuvo ese partido y porque básicamente él solo, lo que la mayoría de las personas que analizaban con detalle ese mundial, decían que él solo había ganado el mundial para Argentina. Correcto. Está bien, bueno, interesante todo lo que hemos hablado del Mundial de 1986. Creo que No, esto vale. puede ser un buen inicio para la serie, pues. No, Seguro. aquí me pareció espectacular. Este es nuestro primer capítulo de Viajando por los Mundiales México 86. Así que bueno, les agradecemos su sintonía. Recuerden darle like, compartir y que todos los lunes a las 7:45 tenemos nuestro programa en vivo y directo, obviamente por nuestro canal de YouTube, donde tú puedes participar, tú puedes ser parte de esta conversa, parte de esta charla, porque vamos a estar analizando toda la actualidad deportiva, sobre todo del fútbol europeo y suramericano, iba a decir local, pero esa es la Major League Soccer. Pero puedes participar, escríbenos por comentarios para que formes parte de nuestro programa. Les agradecemos a Raymond, Rafael, a nuestro productor Alfredo, y nos vimos en el capítulo número 2 de nuestra serie Viajando por los Mundiales. Chao, chao. Gracias. Rafael, Rodolfo y Ramón, tres amigos unidos por la afición.